Padre, gracias por que tú siempre nos permites acercarnos a tu palabra. Tu palabra, Señor, es fuente de toda bendición, de toda riqueza, es fuente de toda limpieza. Tu palabra nos transforma, Señor, nos da una nueva visión, nos limpia el horizonte, nos quita los pesos que nosotros mismos nos ponemos, Señor, nos da libertad, nos quita las mentiras. Por eso, Padre, gracias por este tiempo, gracias por darnos tu palabra siempre, gracias por estar dispuestos siempre para nosotros. Entregamos hoy nuestras mentes y nuestro tiempo, para que tu Espíritu obre sin ninguna restricción. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a mirar un aspecto de la sanidad interior. ¿Por qué ese punto? A veces creo que debiéramos preguntarnos cuál es el propósito de Dios con su palabra, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué el Señor quiere llevarnos a una iglesia, a una congregación? ¿Por qué el Señor nos da continuamente tanta palabra? ¿Por qué unos crecen tan rápidamente y otros parecen estancados en ese crecimiento durante muchísimos años? Entonces, para eso primero tenemos que entender que aquel que ha leído la palabra de Dios con cierto juicio, con cierto estudio y meditación, va a comprender que uno de los grandes mensajes de la Biblia es el de la sanidad interior, manifestada como paz, manifestada como convicción y como crecimiento. Tres cosas de entre otras muchas. La palabra de Dios y su voluntad quieren que el creyente encuentre la realización interior a través de encontrar la verdad que le va a dar paz, porque encuentra entendimiento de las cosas de afuera. Pero no solamente explicándole unas inquietudes para que tenga esa paz, sino dándole una convicción de vida. Un cristiano maduro se diferencia de un inmaduro en que el maduro, tiene convicciones claras, sabe por qué sí debe hacer las cosas, por qué no debe hacer otras, por qué sí debe decir o no debe decir. El cristiano inmaduro es muy fluctuante, a veces piensa que está mejor hacer esto, que está mejor hacer aquello. Un día dice, pero yo leí esto en la palabra, pero hoy comprendo que lo apliqué mal. El Señor nos va permitiendo ese crecimiento a medida de las capacidades de cada uno, afortunadamente. El Señor no le exige lo mismo a todos, es más, ni siquiera exige, Él exhorta, con el propósito de que después de que haya convicción, lleguemos a ese crecimiento donde nuestra vida sea de tal calidad que ya realmente nos sentimos muy vecinos del cielo, de la vida eterna. No somos simples creyentes de algo que vivimos en el mundo, sino que ya estamos apartados del mundo. Pero ¿cómo así? Entonces yo no puedo volver a salir de mi casa para ser un cristiano entregado. No se trata de eso. El ser apartado para Dios implica que si yo tengo que salir al mundo, voy, hago lo que necesito hacer, sea una diligencia porque me corresponde, o sea compartir la palabra y llevar el mensaje a los perdidos, cualquiera de esas cosas, pero cada vez que yo salgo, no me unto de mundo, no me contamino con el mundo, no regreso mundano a mi casa, sino, por el contrario, muy fortalecido en la visión espiritual y cada vez más convencido de que la respuesta está en la palabra de Dios. Bueno, pero ¿por qué ese crecimiento entonces no se da? Esa paz interior, esa convicción, no se da tan fácilmente en nuestra vida. La pregunta correcta es, ¿qué facilita o qué impide esa sanidad? Hoy vamos a repasar un tema que es muy importante. Sé que ustedes lo han oído, pero
Este es un tema que uno debe repetirse muchísimas veces para que finalmente empiece a entender que esta es una de las verdades menos reconocidas por el mundo cristiano. ¿Cuál? ¿Quién induce a quién? No entiendo. Esperemos un momento. Vamos a entender que no somos tan libres como creíamos. Que uno de los principales sentidos del mensaje escritural, el mensaje bíblico, es hacer entender a los que quieran oír una verdad de la cual se van a desprender dos consecuencias. La verdad que está en el número 1 es esta: cada ser humano estamos bajo el control de fuerzas invisibles. Oigan bien, dije bajo el control, no bajo la influencia solamente. Es el control por el cual terminamos haciendo a veces cosas que no pensábamos, incluso que no queríamos y que no nos explicamos. Y a veces cosas que queremos hacer no se logran, porque estamos con un control no del 100%, pero sí con fuerte intensidad por fuerzas espirituales. Ya entenderán que las consecuencias son una u otra, blanco o negro, en este caso azul o rojo, cielo o infierno, Dios o el diablo. Pero primero que todo entendamos este primer punto. Si entendemos que cada acción, cada palabra, cada sentimiento que nosotros tengamos está influido espiritualmente, vamos a comprender por qué es tan necesario tener plena conciencia, primero, de eso. Segundo, ver cómo trabajamos para uno o para otro de los equipos que nos están influenciando. Y tercero, asumir las consecuencias de esta batalla espiritual que se libra continuamente, y no solamente cuando estamos despiertos, también cuando estamos dormidos. Por eso decía yo que cuando uno entiende este punto, entiende también que aquello de la libertad con que nos educaron en el colegio y estudios posteriores filosóficos no es tan cierto como nos lo decían. No somos tan libres como pensábamos. Como les decía, ustedes conocen esta palabra, pero vamos a repetirla y a profundizar. Proverbios 4:23. Lo primero que tú tienes que entender es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana o emana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Esta palabra nos quiere llevar a un punto de pensamiento donde se nos dice que hay cosas valiosísimas, pero invisibles, en la vida espiritual, que surgen del centro del ser. Por eso está allí la figura del corazón. Del centro de mi existencia, tengo yo que mirarla con un especial sentimiento y afecto y tomar entonces una conducta de guardar lo que salga de allí. Ya veremos qué es todo lo que sale de allí, porque de ese centro es de donde sale la vida. Entonces, cuando consideramos este proverbio, decimos, aquí hay algo vital que se nos pasa de largo muchas veces durante circunstancias y decisiones frecuentes en la vida. Quizás no valoramos suficiente el estudio de la palabra, pero tampoco el estudio de las cosas del mundo. No valoramos bien lo que decimos, lo que nos dicen a veces otros que quieren que nosotros mejoremos. No valoramos adecuadamente lo que nos dicen, a veces como insulto, como maldición, en el sentido de saber cómo guardarlo. Y entonces eso está repercutiendo en nuestra vida y no nos damos cuenta cómo. Vamos a continuar en este análisis para entender cómo es que la vida de cada uno de ustedes y la mía termina afectada profundamente por las cosas que provienen del corazón. Entonces vamos a ver esas tres palabras: guarda,
corazón y mana o emana. Según el diccionario bíblico, la palabra guardar en hebreo es natzar. En buen sentido se entiende como proteger, mantener u obedecer. Entonces ya sabíamos los dos primeros. Guardar mi corazón es protegerlo. Todo lo que va a salir del corazón, que va a ser definido dentro de unos minutos, tengo que aprender a protegerlo, a mantenerlo. Pero había un sentido en la palabra natzar que seguramente no conocíamos, y es obedecer. ¿Obedecer a qué? Pues a la enseñanza que nos dirige hacia aprender a guardar ciertos principios y ciertas cosas que son de valor para la vida. A menos que queramos vivir una vida de cualquier manera lo más sensible y sensual posible, y disfrutando de los gozos, pues ahí no tenemos que cuidarnos de muchas cosas. Pero si estamos pensando en que como padres debemos dar ejemplo a los hijos, en que como hijos debemos honrar a los padres, en que como ciudadanos debemos también dar buen ejemplo a los demás, no escandalizarlos, y que como seres humanos estamos a las puertas de una vida eterna, entonces ya empiezo a pensar yo que, oiga, tengo que ver qué es lo que tengo que proteger y mantener. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que obedecer? La siguiente definición es la de la palabra corazón. Significa algo que es central en la vida y por tanto es usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad, el intelecto. Todo lo que tú sientes en tu corazón, ya uniéndolo con la palabra guardar, como dice Proverbios 4:23, todo tu sentir, sentimientos de amor, de ayuda, de bondad, pero también los sentimientos que surgen en tu corazón en cualquier momento de odio, de resquemor, de resentimiento, de pereza, tienen que ser guardados. Los buenos para bien, pero los malos colocarlos en una parte donde no hagan daño en tu vida, porque estamos viendo que se está hablando del centro de la vida, los sentimientos, la voluntad. Si tú entiendes qué es lo que estás protegiendo, entonces vas a esforzarte por tener una voluntad en la dirección correcta. Eso es lo que se llama autodisciplina. Empiezas a hacer cosas que de pronto no te gustaban mucho, no te llamaban la atención, no te parecían buenas incluso, pero cuando te los enseña un maestro, dueño de la palabra de Dios, entonces tú dices, estoy empezando a entender que mi vida puede ser controlada por fuerzas negativas o positivas. Negativas si yo no guardo la enseñanza y no mantengo la palabra. Y fuerzas positivas, lo que el Señor te dice es lo que va a hacer que tu vida sea construida para bien. Y hablaba del corazón también de la relación con el intelecto. Entonces, tus conceptos, tus argumentos, hasta tus disculpas van a depender de lo que tú estés obedeciendo y de lo que estés guardando en tu corazón. Ya empezamos a comprender por qué algunos cristianos crecen rápidamente y otros no. Los que crecen rápidamente toman decisiones sabias conforme a la palabra y guardan lo que reciben como enseñanza de parte de Dios y lo aplican a su vida. En cambio, aquellos que no crecen, aquellos que están estancados, todavía no entienden muchas cosas o están cometiendo los mismos errores siempre, están repitiendo situaciones continuamente porque no han aprendido las lecciones, significa que no están tomando las decisiones de guardar adecuadamente la enseñanza de Dios, por más que se digan espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué la exhortación a guardar el corazón? Porque de él emana o mana la vida. La palabra es
Totsá, que quiere decir salir o brotar. Quizás no entendamos por ahora esto, pero basta con aceptar que lo dice la palabra de Dios. De tu corazón, o sea, del centro de tu ser, de tu alma, si lo prefieres, de la parte que está entre el cuerpo y el espíritu, es de donde surge la vida, para bien o para mal, dependiendo de las decisiones de cada día. Vuelvo a repetir, una vida para bendición, para bienaventuranza, cuando tomas lo bueno y lo guardas. Una vida para maldición, para golpes, para intranquilidad, para tristezas, cuando tomas y mantienes lo malo, lo que te enseñó el mundo, y no lo has desechado. Pastor, pero este tema seguramente lo habíamos visto un poco distinto en otra ocasión. Sí, hermano, pero es que entre más conozcamos de Dios, es más fácil tener comunión con Él, más amor por Él y más se verán sus bendiciones. Eso es parte del crecimiento. Pero si no profundizamos en estas enseñanzas, no vamos a conocer a ese Dios, por tanto, vamos a perder de muchas cosas. El entender el significado de las palabras, así como lo estamos mirando, es parte del adiestramiento bíblico, y eso se llama exégesis y hermenéutica. Son dos ramas, dos disciplinas bíblicas, donde todo estudiante de un seminario bíblico, donde todo pastor es entrenado para poder comprender las verdades profundas que están en la Escritura. Por eso yo te las repito, por eso te traigo las definiciones del diccionario bíblico, para que crezcas en tu comunión con Dios. Bueno, entonces, según Proverbios 4:23, tú y yo tenemos que tener una actitud especial para guardar las cosas que son buenas, que están dentro del corazón y que han sido colocadas allí a través del aprendizaje de la palabra de Dios y de lo que nos han traído los maestros de la palabra. Porque del centro de nuestra vida, del corazón, es de donde vamos a tener la vida que queramos tener, para bien o para mal. Porque de hecho la vida para mal, aunque no creamos, son decisiones que hemos tomado. Decisiones para mal, decisiones equivocadas. Y por eso a veces estamos un poco en las que estamos. Lo dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Acabo de leer solamente la primera parte del versículo 7. No nos interesa hoy la segunda parte. Lo que está diciendo este versículo es la confirmación de Proverbios 4:23. Como es lo que surge del centro de tu corazón, tal eres tú. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú sientes, como son tus argumentos en tu mente, esa es tu vida. La vida, entonces, es la conclusión de una serie de factores internos, descuidados o cuidados, que han crecido o que se han estancado, o incluso algunos factores han muerto. Y recordamos hoy también un pasaje que siempre está un poco olvidado, para entender que nuestros pensamientos vienen de dos fuentes principales. Una, como ya lo vimos, del corazón. Pero aún así el corazón está influido por una serie de inductores. ¿Pero qué está diciendo con tantas palabras tan raras? Vamos a ver cómo es esa inducción espiritual que está en la Primera de Reyes 22:19. Si no entendemos esto que estamos viendo hoy, no podremos entender el porqué de la sanidad espiritual. ¿Qué es la sanidad interior? ¿Cómo es que Dios la produce? Primera de Reyes 22:19 es un pasaje donde un rey llamado Acab se estaba portando muy mal con el pueblo de Israel, tomando decisiones en contra de la palabra y apartándose de la voluntad de Dios. Entonces
Ya en el plan de Dios, Acab debía caer de ese trono. Ese es el contexto para que entendamos qué está pasando aquí. Micaías es el profeta que está mostrando lo que está mal en el reino. Versículo 19. Luego dijo Micaías: escucha pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono. Micaías tuvo una visión. El Señor está en su trono. Y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ejército del cielo, lo cual quiere decir ángeles y seguramente santos, pero aquí nos va a enfocar es a los ángeles. ¿Pero qué clase de ángeles? Vamos a ver. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento Satanás tenía entrada al cielo, para que nadie se escandalice de los siguientes versículos. Versículo 20. Entonces el Señor preguntó: ¿quién inducirá? Aquí está la palabra que yo hablaba hace 2 minutos. Inductores, inducir. ¿Qué es lo que nos induce a pensar de determinada forma, o a sentir, o a tener argumentos en tal o cual dirección? Aquí el Señor dice, le está preguntando al ejército del cielo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Acab debía morir para que dejara el trono libre, porque estaba ocasionando muchas catástrofes en el reino. Entonces ya había sido destituido espiritualmente y el plan era que Acab muriera. Entonces, ¿quién inducirá a Acab para que caiga en Ramot de Galaad? Pregunta Dios. Y uno respondía de una manera y otro respondía de otra manera. ¿Quiénes? Los del ejército de los cielos. Versículo 21. Entonces salió un espíritu, oigan bien, se puso delante del Señor y dijo: yo lo induciré. El Señor le preguntó: ¿de qué manera? No es que Dios no sepa las cosas, es que este pasaje está escrito para que nosotros entendamos cómo se mueve el mundo espiritual. Por eso el Señor pregunta, no porque no lo sepa, sino para que nosotros sepamos de qué manera va a ser inducido Acab, de qué manera vas a ser inducido tú en las próximas decisiones. Y él le respondió, versículo 22, el espíritu: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Obviamente este no va a ser un ángel protector, va a ser un espíritu del mal, del ejército de Satanás, que entraban en los cielos con toda libertad en esa época. Y entonces el Señor tiene un concilio con todos ellos, y aquí nos muestra lo mismo que pasó en el libro de Job, cómo el Señor permite que Satanás y sus huestes sean instrumentos de su plan. Aquí Acab debe caer, y entonces el Señor dijo: tú lo inducirás y también prevalecerás. Sal y hazlo así. O sea, no solo lo induce a pensar, sino que va a triunfar. Y efectivamente, cuando ustedes leen todo el pasaje, Acab murió después de esto. La pregunta que nos queda es, con este pasaje: ¿cuántas decisiones hemos tomado inducidos por fuerzas espirituales negativas? Está muy claro que antes de nuestra llegada a los pies del Señor, todas eran inducidas por Satanás de una manera directa o indirecta. ¿Cómo es la forma indirecta? Pues tú vas al colegio, vas a la universidad, vas a cursos, y allí te van metiendo una serie de conceptos que con el tiempo van cambiando tu vida. Son inductores. El problema es que esas enseñanzas, muchas son mentiras, vienen de Satanás también. Por ejemplo, la doctrina, o la teoría mejor, de la evolución. Los que tenemos que ver con las ciencias de la salud fuimos educados en esa dirección y creíamos que eso era una verdad, hasta que llegamos a la Escritura y nos dimos cuenta de la terrible mentira con la que se está educando hoy en todas las instituciones. Otro ejemplo lo tenemos en la primera de Juan 4, 5 al 6. Dice allí:
Ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad con E mayúscula y el espíritu de error con E minúscula. Ahí están diferenciados. Hay dos vertientes, dos fuerzas espirituales. Los espíritus de error, que vienen de Satanás, y el espíritu de verdad, que es la tercera persona de la Trinidad, que viene de Dios. Entonces, la vida no es tan libre, porque está siendo continuamente inducida en muchas vertientes. Algunos pensamientos surgen de nosotros, pero otros son claramente colocados en nuestra cabeza. Vamos a ver entonces la primera conclusión para dejar pendiente la segunda. La primera conclusión es que hay un gran porcentaje de la población de este planeta que está controlado en sus sentimientos, pensamientos y deseos por el príncipe de este mundo y sus demonios. Lo dice la palabra. Vamos a ir rápido con ella. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, refiriéndose al anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, características del último tiempo. Versículo 10: con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí se nos dice que aquellos que rechazaron el evangelio de salvación, entonces se pierden. ¿Y cómo se pierden? Versículo 11: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios se siente con un dedo acusador y diga: pecador, no me quisiste recibir, entonces yo te mando una maldición. No es eso, sino que el Señor dice: yo te estoy protegiendo con la verdad, con el Espíritu Santo. Si tú la quieres recibir, vas a ser cuidado en tu camino hacia la eternidad santa. Pero si no quieres recibir ese poder, entonces yo te retiro mi protección y tú quedas inmediatamente bajo la influencia satánica. Un espíritu de error que te va a hacer creer todas las mentiras. Bueno, ahí queda claramente diferenciado entonces que hay unos que van para salvación con espíritu de verdad y otros para perdición con espíritu de error. El problema es, habrá algunos en la mitad que se supone que algún día dijeron somos salvos y sin embargo están continuamente afectados por espíritu de error. Bueno, Juan 8:44: ustedes son de su padre el diablo. Se estaba dirigiendo el Señor Jesucristo a los fariseos y quieren satisfacer los deseos de su padre. O sea, todo hijo del diablo quiere hacer lo que el diablo quiere. El problema es que algunos que son salvos todavía no se han desprendido de esa contaminación, de ese programa viciado que traían y siguen queriendo hacer los deseos del diablo. En Génesis 3:15 nos explica cuándo nació este problema. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Aquí queda claro que hay dos grupos de población del planeta Tierra: la descendencia del Señor y la descendencia de Satanás. Lo que nos interesa hoy es entender que hay un grupo que está en la mitad, afectado continuamente de un lado para otro porque no ha tomado sus decisiones, y es lo que vamos a ver con respecto a la sanidad mañana. Mateo 13:38 dice, más palabra diferenciando los dos grupos: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Hijos del reino, hijos del maligno. Pero ¿cómo así? Entonces, eso que tanto nos decía que en la iglesia hay hijos del diablo, lo está diciendo aquí, aunque estaba refiriéndose al mundo. Pero miren lo que pasa en Juan 6:70. El propio Señor Jesucristo lo dice:
Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo? ¿Quién era? Judas. La congregación del Señor, la iglesia que el Señor conformó cuando vino a este mundo, el mejor pastor del universo durante todas las épocas, el mejor predicador, el mejor maestro de la palabra, y sin embargo, en esa congregación, porque Él lo permitió, había uno que era cizaña, que era hijo del diablo, porque ese hijo del diablo tenía un propósito, que era entregarlo para la muerte de cruz. Pero de ahí entonces entendemos que en toda congregación va a haber cizaña e hijos del diablo. Lo importante no es tanto eso hoy, hermano. Lo importante es entender que a veces nosotros, queriendo o sin querer, nos comportamos como hijos de la cizaña, como hijos del diablo, porque todavía no hemos permitido la sanidad completa. Entonces, mañana vamos a ver cómo se comporta el que es influenciado por el poder generoso, libre, el poder que hace crecer y sanar a todas las almas, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero a través también de la decisión personal de vivir conforme a esa voluntad sanadora de Dios. Por hoy entonces vamos a dejar así y vamos a orar. Padre, tú nos permites entender, Señor, muchas cosas que antes no eran claras para nosotros. Antes no sabíamos por qué queríamos hacer lo bueno, Señor, pero terminábamos muchas veces haciendo lo malo. ¿Por qué queríamos las cosas del Espíritu, Padre, pero terminábamos haciendo las cosas de la carne? ¿Por qué muchas veces la carne nos gana, Señor, con sus apetitos y deseos corrompidos? ¿Y por qué esa carne que nos gana entonces nos jala hacia abajo y nos cuesta tanto trabajo vivir la vida espiritual? Pero hoy tú nos estás mostrando, Señor, que la libertad real consiste en decidir quién es el que va a influir nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Y hoy, Padre, te pedimos fervientemente, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que oiga esta palabra tome su decisión de dejarse influir por tu palabra, la que nos das cada instante, Señor, a través de tantas formas, para que podamos crecer para bendición y apartarnos de una vez y para siempre, Señor, de esa influencia demoníaca y satánica que a veces nos lleva a apartarnos de la vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a decidir recibir el poder de tu Espíritu santificador, en el nombre de Jesús. Amén y amén.